Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper contenta de que estén aquí conmigo, listos para sumergirnos en un tema que, ay, por Dios, sé que les va a encantar y que además ha estado dando mucho de qué hablar. Si son de los que aman el drama, las telenovelas y sobre todo, si han seguido de cerca la historia de dos de las estrellas turcas más queridas, pues este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desmenuzar como si fueran unas cebollitas, los últimos capítulos del culebrón protagonizado por Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, ya sé, la pareja que nos hizo suspirar a todos. ¿Se acuerdan cuando juraban amor eterno y que jamás se separarían? Bueno, pues parece que el guión dio un giro inesperado y ahora tenemos que hablar de promesas rotas y corazones, digamos, un poco lastimados. No se me vayan todavía, que esto apenas empieza. Vamos a analizarlo todo, desde los rumores hasta los hechos, y claro, vamos a dar nuestra propia opinión, porque aquí todos tenemos algo que decir. Y como siempre, antes de que nos perdamos en la trama, les quiero recordar que si les gusta el chismecito, los análisis de la farándula y todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y claro, dejarme sus comentarios, que me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Vamos, que la telenovela de la vida real está por comenzar. Bueno, empecemos por el principio. Todos, absolutamente todos, recordamos la química explosiva que había entre Demet y Can. Era como si estuvieran salidos de un cuento de hadas. Su actuación en Erkencikus, o pájaro soñador para nosotros, traspasó la pantalla y nos hizo creer, por un momento, que el amor de la ficción podía ser real. Y no me digan que no suspiraban cada vez que se miraban, porque vamos, se les veía la chispita en los ojos. Eran la pareja del momento, la pareja de nuestros sueños, la pareja que nos hizo creer que, tal vez, el amor verdadero existía. Los veíamos juntos en entrevistas, en eventos, en fotos, eran inseparables. Y claro, como buenos fans, no podíamos evitar especular sobre un posible romance en la vida real. Y vaya que nos alimentaron esas especulaciones. Los vimos compartiendo momentos íntimos, risas, miradas cómplices, y no faltaron los comentarios en redes sociales que nos hacían pensar definitivamente, aquí hay algo más. Incluso hubo quien apostó a que terminarían casados, imagínense el nivel de fanatismo que alcanzamos. Y ahí es donde entra el tema de las promesas, las declaraciones, las expectativas. En ese torbellino mediático, tanto Demet como Can hicieron declaraciones públicas que ahora, con la perspectiva del tiempo, nos hacen cuestionarnos muchas cosas. Se dejaron llevar, quizás por la emoción del momento, por la presión de los fans, o tal vez por una genuina creencia en su propia historia. No lo sabemos a ciencia cierta, pero lo que sí sabemos es que esas palabras, esas promesas, quedaron grabadas en la memoria de todos. Y una de las promesas que más retumbó en el corazón de los fans fue, sin duda, la declaración, o mejor dicho, la insinuación de Demet sobre que solo se casaría con Can Yaman. Un bombazo en toda regla. Lo dijo de manera un poco juguetona, tal vez, pero con una mirada que parecía de verdad. Y claro, nosotros, los románticos empedernidos, nos quedamos con esa idea, Demet y Can destinados a estar juntos hasta que la muerte los separe. Pero como suele pasar en la vida real, las cosas no siempre salen como las planeamos o como las soñamos. El cuento de hadas empezó a desmoronarse, como un castillo de arena frente al mar. Los rumores de distanciamiento, de peleas, de celos, empezaron a circular como reguero de pólvora en las redes sociales. Y nosotros, los fans, que antes veíamos todo color de rosa, empezamos a darnos cuenta de que algo no iba bien. Ya no había tantas fotos juntos, las miradas ya no eran tan cómplices, los comentarios en redes sociales se volvieron más fríos. Era como si la magia se hubiera esfumado. Y entonces llegaron las confirmaciones de que sí, efectivamente, la pareja se había distanciado. Y no solo eso, sino que cada uno había tomado caminos diferentes, tanto en lo personal como en lo profesional. Can se mudó a Italia, siguió con su carrera de actor y se embarcó en nuevos proyectos. Demet, por su parte, también siguió adelante enfocada en su carrera y explorando nuevas facetas como actriz. Y aquí es donde la historia toma un giro más dramático. Porque, como saben, hace poco Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç. Sí, señores, con otro hombre. La noticia cayó como un balde de agua fría para muchos fans que aún guardaban la esperanza de verla junto a Can. La promesa, esa promesa que resonaba en nuestros oídos, se rompía en pedazos. Y claro, las redes sociales explotaron con comentarios de todo tipo.
Algunos se mostraron decepcionados, sintiéndose traicionados por Demet, mientras que otros la defendieron, argumentando que tiene derecho a rehacer su vida y a ser feliz con quien ella elija. Y es que, como siempre, los fans tenemos opiniones encontradas. Algunos nos aferramos a la idea de que el amor de las telenovelas debe trascender a la vida real, mientras que otros entienden que los actores, al fin y al cabo, son personas con sus propias vidas y decisiones. Lo cierto es que, independientemente de las opiniones, la boda de Demet marcó el final definitivo de cualquier esperanza de verla junto a Can. La promesa de que solo se casaría con él se convirtió en un eco lejano, una frase que quizás nunca debimos tomarnos tan en serio. Y aquí es donde quiero que hagamos una pequeña reflexión. Porque a veces nos dejamos llevar tanto por el fanatismo que olvidamos que las estrellas de las telenovelas también son seres humanos con sentimientos, con sus propios miedos e inseguridades. Creemos que las conocemos a través de la pantalla, pero en realidad solo vemos una pequeña parte de sus vidas. Y las declaraciones que hacen, las promesas que se cruzan, a veces son producto del momento, de la presión mediática, de la emoción del instante. No necesariamente representan la realidad de sus vidas. Y es que el mundo del espectáculo es un universo complejo, lleno de luces, de sombras, de mentiras, de verdades a medias. Es un mundo en el que las relaciones pueden empezar y acabar en un abrir y cerrar de ojos, donde los sentimientos cambian con la misma facilidad con la que se cambia de vestuario en una grabación. Y nosotros, los fans, muchas veces nos perdemos en este laberinto de emociones, aferrándonos a ideas y expectativas que al final no tienen nada que ver con la realidad. Y no digo que esté mal soñar o que esté mal dejarnos llevar por la emoción, porque al fin y al cabo, las telenovelas están hechas para eso, para hacernos soñar y para hacernos creer que el amor verdadero existe. Pero sí creo que debemos ser un poco más realistas y entender que la vida es mucho más compleja que un guión de telenovela. Y que las decisiones que toman las personas, sean famosas o no, son suyas y solo suyas, y debemos respetarlas, aunque no las entendamos o aunque no estemos de acuerdo con ellas. Demet decidió rehacer su vida y se casó con quien ella creyó que era la persona correcta. Y aunque esto haya supuesto la ruptura de una promesa que hizo en el pasado, no creo que debamos juzgarla por ello. Al final, lo que importa es que sea feliz y que pueda seguir brillando en el mundo del espectáculo, que es lo que todos los fans queremos, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hablar un poco más de Can Yaman. Porque, claro, en esta historia no podemos olvidar al otro protagonista. ¿Cómo habrá tomado Can la noticia de la boda de Demet? ¿Se habrá sentido decepcionado, traicionado, o simplemente habrá pasado página y seguido adelante con su vida? Pues, la verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta. Can siempre ha sido una persona bastante reservada con su vida personal, y no suele hacer declaraciones públicas sobre sus sentimientos o sobre sus relaciones. Lo hemos visto enfocado en su carrera, explorando nuevos caminos y consolidándose como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. Y es que su talento es innegable y su carisma, bueno, de eso no hay duda. Y aunque a muchos nos hubiera gustado verlo junto a Demet, hay que reconocer que ambos han sabido labrarse sus propios caminos y seguir adelante con sus vidas. Y creo que eso es lo más importante, ¿no creen? Que cada uno encuentre su propia felicidad, aunque no sea de la manera que nosotros habíamos imaginado. Porque al final, la vida no es un cuento de hadas, y las personas tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a ser felices a su manera. Y aunque la promesa de Demet haya quedado en el olvido, lo que sí debemos recordar es que su historia, la de ella y la de Can, fue un momento mágico que nos hizo soñar y que nos hizo creer, por un momento, que el amor verdadero podía existir. Y eso, al final, es lo que importa. Que nos quedemos con los buenos recuerdos, con las risas, con las emociones, y que sigamos adelante, disfrutando de las nuevas historias que nos depara la vida. Y claro que sigamos disfrutando del talento de Demet y de Can, que al fin y al cabo, son dos grandes profesionales a los que admiramos y que nos seguirán sorprendiendo con su trabajo. Ahora, quiero abrir un espacio para la reflexión. ¿Qué podemos aprender de toda esta historia? Bueno, en primer lugar, creo que debemos ser más conscientes de que las promesas que se hacen en el fragor de las emociones, a veces, no se cumplen. Y no por mala fe, sino simplemente porque la vida da muchas vueltas y las personas cambian. Y en segundo lugar, creo que debemos ser más respetuosos con las decisiones de los demás, incluso si no las entendemos o si no estamos de acuerdo con ellas. Todos tenemos derecho a ser felices a nuestra manera, y a tomar las decisiones que creamos que son las mejores para nosotros.
Y aunque nos duela ver que nuestras parejas favoritas de las telenovelas no terminan juntas en la vida real, debemos aceptar que la vida no es una película y que las personas tienen derecho a vivir sus propias vidas y a encontrar su propia felicidad. Y creo que esta historia es un ejemplo perfecto de ello. Demet y Can vivieron un romance de película, pero al final, cada uno siguió su propio camino. Y aunque eso haya supuesto la ruptura de una promesa, debemos entender que las cosas pasan por algo y que al final, todos merecemos ser felices. Y que como fans debemos apoyar a nuestros ídolos, tanto en sus momentos buenos como en los momentos más difíciles. Porque al fin y al cabo son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propias ilusiones. Y creo que en el fondo todos queremos lo mismo, que sean felices y que sigan brillando con su talento. Y ahora, después de esta larga reflexión, quiero que me digan ustedes qué piensan de todo esto. ¿Creen que Demet debió cumplir su promesa? ¿O creen que hizo bien en rehacer su vida? ¿Cómo creen que Can habrá tomado la noticia de la boda? Me encantaría leer sus comentarios. Porque aquí, todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones y a debatir sobre este tema tan polémico. Y bueno, llegamos al final de este vídeo que, la verdad, se me ha pasado volando. Hemos repasado la historia de amor de Demet y Can, desde los inicios de su romance en Erkenciskus hasta la boda de Demet con Ozan Kok. Hemos analizado las promesas que se hicieron en el camino, las decepciones que hemos sentido como fans, y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar las decisiones de los demás y de no idealizar la vida de las estrellas de las telenovelas. Y espero que al final de este vídeo hayamos aprendido algo importante. Que las promesas no siempre se cumplen, que la vida no es un cuento de hadas y que todos tenemos derecho a ser felices a nuestra manera. Y aunque nos duela ver que nuestras parejas favoritas no terminan juntas, debemos aceptar la realidad y seguir adelante. Porque al final, lo que importa es que cada uno encuentre su propio camino y su propia felicidad. Y por supuesto seguir disfrutando del talento de Demet y Can, que al fin y al cabo, son dos grandes profesionales a los que admiramos. Y como siempre, quiero agradecerles a todos por acompañarme un día más en mi canal. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y saber que están ahí, al otro lado de la pantalla, escuchándome y compartiendo sus opiniones conmigo. Y recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, así que no se olviden de dejarlos abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan de este tema tan polémico. Y ahora sí, para terminar, les pido un último favor: si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y sigamos compartiendo juntos nuestra pasión por las telenovelas y por el mundo del espectáculo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.